En el grupo de intercesión, este día, este día miércoles han tenido un tiempo hermoso y maravilloso. Digo han tenido porque yo no he podido participar de ese tiempo. He estado yo haciendo algunas otras cosas que eran necesarias hacer y llegando a casa me puse a jugar con mis hijos, muy bien. Y creo que tengo también el derecho de jugar alguna vez con mis hijos, pero durante el tiempo de intercesión ha sido algo hermoso y maravilloso lo que el Señor ha estado hablando. Y entonces, si mi esposa, por favor, puedes compartir algunas de estas cosas, por favor. Quiero que levanten la mano quienes estaban el día miércoles en la oración. Sí o no que hemos tenido un tiempo poderoso el miércoles. Y Dios ha dado una dirección específica que hoy se ha confirmado también con la palabra profética. Es un tiempo donde el Señor ha abierto un kairos para empezar a restituir todo lo que hemos sido robados por el enemigo. Todo lo que el enemigo ha quitado de tu vida o que tú le has dado derecho sobre tu vida, en este tiempo el Señor va a empezar a restituir y el enemigo nos va a devolver 7 veces todo aquello que nos ha ido robando y quitando. Ahora, toda gran recompensa demanda obediencia y demanda sacrificio también. El principio de la intercesión el día miércoles, el Señor nos fue hablando acerca de la fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya mientras avanzaba la reunión de intercesión, vimos por qué Dios nos estaba hablando de la fe. Si nosotros no creemos en la promesa y en la palabra de Dios, no vamos a poder ver todo restituido en nuestra vida como hijos de Dios y como herederos de Dios. Entonces, este tiempo el Señor nos ha guiado a ayunar 21 días, el ayuno de Daniel. Pueden coordinar con Roxana, todas aquellas personas que estén dispuestas a hacer ese ayuno. Y estamos seguros que al final del ayuno, Dios va a traer una victoria muy grande de restitución. Dios nos ha dado la bendición por etapas de conocer en cada una de sus naturalezas. Y sabemos que Dios es un Dios restaurador. Y restaurar para el Señor es restaurar todo lo que se te ha sido quitado, ya sea por tratos, ya sea por el enemigo, ya sea por nuestra propia negligencia. Cosas como, ese rato levantábamos nuestras voces pidiendo la restitución económica, pidiendo la restitución en nuestros hijos con su caminar con el Señor, el gozo de nuestra vida, la salud y todo aquello que el enemigo ha quitado de tu vida va a ser restituido. Pero para ello debemos creer que Dios así lo va a hacer y debemos reclamar las promesas sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Dios está restituyendo un montón de cosas desde ya. Me voy a permitir contarles un testimonio de Alcira. Conocen a nuestra hermana Alcira que pidió oración, ¿se acuerdan? Pidió oración y que su abuelita estaba enferma, ya a punto de morir. Pero habían cosas todavía pendientes antes de que su abuelita parta. Vimos el viernes cómo Dios es capaz de extender nuestros días. Y junto a extender los días, que es lo que pasó con la abuelita de Alcira, Dios extendió los días de esa mujer y pudo traer Dios restitución, pudo traer perdón, pudo traer paz a ese lugar. Entonces ya estamos viendo la restitución de cada uno de nosotros en lo que Dios sabe que es necesario que sea restituido. Sí va a ser un tiempo muy difícil porque nos desesperamos por ver esa restitución en nuestras vidas, ¿verdad? Y empezamos a reclamar más fuerte y más duro la sanidad de nuestros hijos, por ejemplo, o el área financiera. Pero cree, porque para Dios es posible.
Amén. Estamos dispuestos a pelear este tiempo. Estamos dispuestos a creer las promesas de Dios para cada una de las personas de esta congregación, porque no es solamente para el grupo de intercesión. Recuerden que las personas que interceden se están parando por ustedes también. Así que vamos a creer. Anótense con Roxana, las personas que quieran ayunar. Ya lo hemos estado haciendo desde el día jueves, ya hemos empezado y oremos. Amén. Amén. Es muy importante esta palabra, obediencia. ¿Sí? Obediencia es fundamental para todos nosotros, el poder obedecer lo que el Señor está haciendo. Muy bien, hace unas semanas atrás el Señor nos ha dado una instrucción para toda esta casa. Y si no estás siguiendo esa instrucción, eso es simplemente una desobediencia tuya. Pero Dios nos ha hablado claramente de que podamos levantar altares familiares. Amén. ¿Cuántos están levantando sus altares semana tras semana? ¿Pueden levantar su mano los que están haciendo eso? Vamos, levántala bien en alto. Quiero ver cuáles son los desobedientes. Aleluya. Así que levanta tu mano. Amén. ¿Qué te puedo decir? Necesitas levantar ese altar. Y aquellas personas que están solas, que de pronto dicen, bueno, ¿y yo con quién voy a levantar mi altar? Hey, tú puedes unirte, ¿se acuerdan de la instrucción? Puedes unirte en parejas con otra persona para que puedan también levantar ese altar. Amén. Así que por favor les pido de que podamos obedecer lo que el Señor nos está mandando a hacer, porque Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que Él hace. Y si tú y yo tan solo obedecemos, Dios puede hacer tremendos y poderosos milagros en nuestras familias. Amén. Yo ya he estado escuchando de muchos testimonios de personas, de familias que han empezado a ser restauradas y van a continuar siendo restauradas. Muy bien, ahora quiero hablarte esta tarde muy rápidamente. Si puedes ir abriendo tu Biblia en Génesis capítulo 22. Y siento en mi corazón una carga muy fuerte de poder compartir mucho más acerca de los altares. Muy bien, mucho más acerca de los altares. Génesis capítulo 22, bien fácil para que todos puedan encontrar, ¿sí? Muy bien, pero en Génesis capítulo 22 vamos a ver una de estos eventos de los altares. Bien, pero recientemente he estado hablando con mis hijos. Y ustedes saben, creo que los que son padres que tienen todavía hijos pequeños, y cuando hablo acerca de pequeños estoy hablando de hijos que están todavía en colegio, muy bien, esos son hijos pequeños. Muy bien, los otros días son hijos que un poco están creciendo hacia una vida, ya hacia la vida adulta. Pero aquellos que tenemos todavía hijos pequeños, espero que ustedes se estén dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestro medio, en nuestra nación. Muy bien. Y es algo que creo por una parte, tal vez estábamos hablando un poco acerca de esto con mi esposa ayer, por una parte tal vez hasta cierto lugar puede tratarse de, por falta de una mejor palabra, cultura, ¿sí? De enseñar parte de nuestra cultura. Pero si tú y yo no abrimos nuestros ojos como padres, nos estamos olvidando de que a través de la cultura se está adoctrinando a nuestros hijos, ¿sí? Y yo soy a favor de que nuestros hijos puedan conocer acerca de cultura. Es más, yo estoy a favor de que nuestros hijos también puedan aprender acerca de civismo, puedan aprender de nuestra patria, de nuestra nación, de las raíces de donde todos nosotros hemos venido, y seas nacional o seas extranjero, si radicas en esta nación, tienes que ser capaz de abrazar todas las cosas que son de nuestra nación, pero al mismo tiempo tienes que ser capaz de diferenciar lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente, bienvenidos, ¿sí? Pero es muy importante entender la diferenciación entre lo que es cultura y lo que es una tradición pagana. ¿Cuántos entienden la diferencia? ¿Sí? Porque culturalmente hablando, podemos hablar de muchas cosas que son necesarias que nuestros hijos aprendan.
Es necesario que puedan aprender que culturalmente esta tierra era habitada por ¿quiénes? Se dan cuenta, muy bien lo saben. Eran habitadas por los incas. Y a menos de que tú, ¿no es cierto?, tengas tu certificado sellado y estampado de que has venido del extranjero, ¿no es cierto? Tú, lo más probable, tú y yo, es de que somos ¿qué? No incas, no tampoco algunos incas, ¿no es cierto? No es cierto. Criollos o mestizos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno de los niños sabe cuál es la diferencia entre un criollo o un mestizo? ¿Cuál? Sí, tú dime. ¿Quién? Sí, ya tal del qué. ¿Cuál es? Muy bien, un criollo es un hijo de españoles que nacieron aquí en Bolivia y un mestizo es un hijo de españoles con una mezcla con un boliviano o una persona originaria de esta nación. Amén. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cuántos aman esta tierra? ¿Cuántos aman esta nación? Quiero ver las manos de todos los bolivianos orgullosos que llevan en alto el nombre de su nación. Yo soy orgulloso de ser boliviano. Made in Bolivia, aleluya. No made in China. ¿Sí? ¿Han visto ese último meme? ¿No es cierto? Si China hubiera calificado al mundial, ¿las poleras hubieran sido originales o hechas en China? ¿No es cierto? Entonces, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por nuestra tierra, por nuestra nación. Y son cosas culturales que tienen que ser enseñadas. Y yo estoy totalmente a favor de que se enseñe a nuestros hijos las raíces de donde venimos. Muy bien. Pero cuando un estado, sea cual sea el estado, capitalista, socialista, comunista, lo que quieran llamar, a cualquier tipo de estado, está empezando a adoctrinar a nuestros hijos, es ahí donde nosotros como padres tenemos que parar las orejas y pararnos como leones. Porque además de las cosas tradicionales, paganas, que se les está inculcando a nuestros hijos, también por otro lado se está empezando a inculcar todo aquel movimiento homosexual. Y están queriendo hacer creer a nuestros hijos que el ser homosexual es simplemente una cuestión, es que así ha nacido y así nomás es, entonces ni modo, hay que aceptarlos, hay que incluirlos, una educación incluyente, no una educación exclusiva, excluyente, una educación además que sea tolerante. Esa palabra la vas a escuchar muchas veces hoy en día. Tolerancia, ¿y por qué no nos toleran a nosotros también lo que queremos hacer con nuestros hijos? Porque no es solamente intolerante el que va de un lado, sino el que viene del otro también. Entonces, si nosotros como padres de familia no prestamos atención a lo que está ocurriendo con nuestros hijos, podemos estar cometiendo un terrible y grosso error, el cual yo creo que es la revelación natural de Malaquías capítulo 4. Porque nos dicen, es cierto, que en los últimos días enviará al espíritu de Elías. Muy bien, y el espíritu de Elías, ¿qué iba a hacer? Iba a hacer regresar el corazón de los padres hacia los... Por favor, nunca más vuelvas a decir, y quiero que tú te hagas la misión de corregir a cualquier persona que cite esto de manera incorrecta. Nunca es primero el corazón de los hijos hacia los padres, siempre es primero regresar el corazón de los padres hacia los hijos, porque si el corazón de los padres no regresa a los hijos, el corazón de los hijos siempre va a estar apartado. Todo tiene que fluir desde la cabeza, todo tiene que fluir desde los padres. Y por eso es de que estoy completamente comprometido al 110%. Si es que tengo que hacer estas reuniones a las 6:30 de la mañana todos los domingos con los varones hasta que el Señor venga, bendito Dios, lo voy a hacer. Y cualquier varón que no está viniendo, que el Señor te bendiga, vamos, ven a la casa. Esposas, saquen a sus esposos a patadas si es necesario. O sea, no le patees, no es un decir. Cuidado, después vengan así cojeando, te voy a dar porque tú has dicho a patadas, ¿no? No, ¿has entendido, Chela?
Aleluya. Pero se dan cuenta, si no hacen ustedes, mujeres, su parte, ¿cómo quieren de que Dios después haga lo que Él está haciendo en tantos varones? Pero si no es el corazón de los padres, por eso dice de vuelta a Malaquías 4, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y entonces el resultado va a ser que el corazón de los hijos sea vuelto hacia los padres. Pero luego dice el Señor ahí en Malaquías 4, el último versículo de la Biblia termina así en el Antiguo Testamento. Dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Porque es una maldición terrible tener generaciones de generaciones de generaciones que son huérfanas, sin paternidad. Sin hombres y mujeres que son capaces de enseñar a sus hijos los principios bíblicos. Y cuando tú y yo no prestamos atención a lo que nuestros hijos están siendo enseñados hoy, actualmente, estamos cometiendo un terrible error, porque estamos pagando además a los colegios para que les enseñen lo que nosotros creemos con todo nuestro corazón que es contrario a la palabra de Dios. Y hablando con mis hijos, me quedé completamente anonadado, impresionado, pero quedé en shock. No sabía qué hacer. Cuando mis hijos empiezan a contarme cosas que ni siquiera yo sabía de las tradiciones paganas de nuestra nación. Cuando mis hijos empiezan a hablarme acerca de lo que les están enseñando en los colegios, acerca de todo, y estoy hablando colegios que hasta incluso deberían ser, ¿no es cierto?, colegios laicos, colegios que no tienen religión, pero el gobierno está imponiendo una forma de pensar. Y no estoy en contra de un gobierno per se, estoy hablando de cualquier gobierno que impone este tipo de cosas a nuestros hijos. Hey, yo he sido enseñado, yo he ido sí a Tiahuanaco, he ido a ver a los monolitos y así, el monolito, ¿verdad? Es más, había uno en el curso que le llamábamos monolito. Es un buen adjetivo calificativo. ¿Sí? Entonces, y sí, he pasado a aquellas clases, pero nunca jamás en la vida, jamás me han enseñado en clases del colegio lo que era hacer un altar pagano a la diosa Madre Tierra. Jamás en mi vida, sí, claro, hay que hacer lecturas, ¿no es cierto? Y lees de estos, lees de los otros, pero que te tomen semejantes exámenes de todo lo que significa aquella tradición pagana. Y sabes, una cosa sería que esto te enseñen en ciencias sociales. Que te enseñen de pronto no sé si es que tienen todavía religión. Pero cuando te están inculcando esto en las clases de inglés, es así como que, Dios santo, estamos tan mal y nuestros hijos están aprendiendo hoy más sobre los altares paganos y saben cómo es, y lo saben de memoria. ¿Sabes por qué? Porque les están tomando examen. De cómo se tiene que hacer un altar pagano, cómo se tiene que hacer un altar, por ejemplo, a los muertos. ¿Cómo se tiene que hacer un altar a la Pachamama? ¿Cómo se tiene que tallar una propiedad nueva? Y saben más de eso de los altares de Dios. Y ahí es donde yo creo que una sociedad entra en una decadencia terrible. Porque si nosotros como padres, y por esa razón, hoy mientras estábamos durante la alabanza, el Señor me dijo, tú vas a hacer la invitación para que todos los niños que quieran escuchar, que sus padres quieran que escuchen esta palabra, se queden.
Agradezco a los maestros que se preparan y están siempre listos y dispuestos para enseñar, pero ¿tú sabías que en los tiempos de Jesús no había ni siquiera escuela dominical? Pero tienes que entender de que el contexto es porque los padres se ocupaban de la educación de sus hijos. Entonces cuando Jesús estaba hablando, ay de aquel niño o niña o muchacho que estaba molestando o colando sus chicles abajo, ¿no? Ay de aquel que estaba texteando. Claro, en ese tiempo me imagino que en piedra, ¿no es cierto? Y lanzaban la piedrita, ¿verdad? Porque sabes, el colegio no era una institución a la cual tú pagabas. El colegio era el colegio de vida que tú instruías a tus hijos en casa. Y es interesante que en este tema de los altares familiares, en primer lugar, déjame darte algunos datos. Todo altar requiere de un sacrificio. Y esto que estoy hablando los niños ya lo saben, porque ya han sido enseñados, ya han sido inculcados con todas aquellas tradiciones paganas. Y nota conmigo, y quiero que ustedes, chicos, los niños, los muchachos, puedan prestarme tanta atención como prestan en sus colegios. Porque lo que necesitamos hacer con cada uno de ustedes es mostrarles la realidad. ¿Sabes? Todas aquellas tradiciones paganas que hicieron y hacen en nuestra cultura, lo hacen a dioses completamente falsos. A dioses que ellos mismos, y la palabra de Dios, si nosotros les leyéramos a nuestros hijos las escrituras, y es más, les pidiésemos de que nos den exámenes, aleluya. Ahora yo sé, algunos niños van a decir, pucha, ahora mi papá me va a tomar examen. Tu papá va a hacer lo que sea que Dios le ordene hacer. Porque ¿sabes algo? Te voy a decir lo siguiente. El altar, el sacrificio que se pone en el altar no es el sacrificio que el hombre quiere. Dios requiere un sacrificio y Dios ordena qué sacrificio es el que se pone en el altar. No es el sacrificio que tú y yo queremos. No es a la manera como a nosotros nos gusta, es como a Dios le place. ¿Tú sabías de que en la cultura hebrea, y no te estoy hablando de su tradición pagana, porque tenía muchas tradiciones paganas también, pero en la cultura hebrea lo que Dios les había inculcado desde pequeños es de que ellos tenían que hablar la palabra, los padres tenían que hablar la palabra a sus hijos todos los días. Cuando se levantaban, shalom. Dame la mano, pues, hijo. Aleluya. ¿Y sabes qué tenía que responder él? Shalom. Y al solamente decir esto, ya había un entablar espiritual. Hoy en día, ¿cómo despertamos a nuestros hijos? Ya pues, despertate, chango, a ver, hay que ir al colegio. ¿Verdad? Yo detestaba eso. En mi tiempo de colegio, si algo detestaba era cómo me despertaban. Ahora, claro, yo dejaba que las sábanas se me peguen, ¿no es cierto? Y había veces donde con agua me han tenido que botar agua y me soñaba de que me estaba ahogando, ¿sí? Pero ¿viste qué distinto es cuando tú lo haces bíblicamente hablando? Porque estás diciendo, la paz de Dios sea contigo. Yo estoy en paz y quiero empezar el día en paz. Y entonces mi hijo me responde, papá, yo también estoy en paz contigo y quiero tener este resto del día en paz contigo. Por eso yo no voy a despertar a decir, ya pues despiértense, es tarde. No, yo entro con sumo cuidado, los beso en su... Es hora de levantarse. A mí no me gusta hacer lo que hacían tal vez conmigo, para bien o para mal, yo me lo merecía, ¿sí? Yo me merecía que me despierten así con vaso de agua y todo. Con manguerazo debían haberme despertado. Yo era un cangrejo de esos, ¿sí? Pero cuando se levantaban, hablaban la palabra. Cuando iban en el camino, hablaban la palabra. ¿Qué hacemos cuando llevamos a nuestros hijos al colegio? Ponemos Panamericana, ¿no es cierto? Y cuando están ahí nuestros hijos, papá, ¿qué es eso? A ver, es el único rato que tengo para escuchar noticias. Yo lo sé, así sucedía conmigo.
Cuando me recogían del colegio era silencio total porque Panamericana, Panamericana. Dios mío, ¿cuántos siglos debe tener esa canción? Nunca la han cambiado. Es la radio, desde la mañana, ¿no es cierto? Qué burrera, ¿verdad? ¿Sí? Katy, me imagino que la de los pollos Copacabana va a ser algo así de aquí a unos años. ¿Sabían que ella es la que ha grabado la canción de los pollos Copacabana? Aleluya. Oh, no sabía, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo cuando me recogían del colegio, no podía decir ni pío, no podía contar absolutamente nada de lo que había sucedido en el colegio, ni qué es lo que me había pasado, porque teníamos que escuchar noticias. En cambio, los hebreos hablaban la palabra en el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Por qué? Porque ellos estaban entrando en una tierra que estaba llena de tradiciones paganas, la cual Dios les había prometido que iba a ser de su posesión. Pero les advierte y les dice, no sea que ustedes entren a estas tierras paganas, donde adoran a dioses paganos, donde adoran al dios sol, adoran a la diosa luna, adoran al dios árbol, adoran a la diosa tierra. Porque esto no creas que es solamente de esta cultura. Esto es algo que siempre ha estado. Si lees Romanos capítulo 1, dice claramente cómo han cambiado. En vez de adorar al Creador, adoraron a la creación. Pero qué irresponsabilidad la nuestra como padres, el dejar que nuestros hijos queden con la impresión de que, bueno, está bien, es que esa es la cultura, esa es la tradición. O que vayan a bailar al gran poder porque esa es parte de la tradición. O que vayan a hacerlo del carnaval porque es parte de la tradición. O que celebren el día de los santos o de los muertos, o no saben si están muertos, si están vivos, o están medio que no se quieren ir, o que te van a jalar la pata, o lo que sea, porque es tradición, y que se le haga una mesa. Tú no tienes entendimiento. Todo altar era hecho sobre la tierra, era en un lugar elevado, era hecho en una mesa. Y lo que se hace en la tradición pagana de nuestra nación, y sí, lo estoy diciendo así abiertamente, es pagano el celebrar Todos Santos. Porque estás celebrando la muerte. Dice la palabra de Dios que Dios es Dios de los vivos, no de los muertos. Y si tú y yo pudiésemos enseñar a nuestros hijos, cuando alguien ha muerto, ya fue al lugar eterno, no puede regresar de ese lugar. Pero cuando nuestros hijos saben más de las tradiciones paganas que de la palabra de Dios, estamos dejando que la siguiente generación, porque ellos, si el Señor decide tardarse un poco más, en realidad no es que se tarda, está siendo paciente para con nosotros. Pero si Él decide retener su venida todavía, nuestros hijos van a ser padres un día. ¿Qué principios crees que son los que les van a dar a sus hijos? Lo que sea que tú les has dado en tu casa. Yo agradezco al Señor Jesús porque contra viento y marea, aun cuando hubiera sido religioso, doy gracias a Dios por mi papá y por mi mamá. No sabes cuánto agradezco al Señor Jesús por haberme dado esos padres, por haberme hecho nacer en esa casa, en esa familia. Porque aun cuando lo hacían en cosas, en situaciones en las que yo no quería, sabes, yo era bueno en el bicicross y yo podría haber llegado a algún lugar, por lo menos a la meta en bicicross, aleluya. Pero me invitaron a ser parte de los otros expertos que estaban ahí corriendo. Y yo tenía que haber corrido, yo tenía que haber sido un bicicrossista. Pero en el momento de la verdad, mis padres me dejaron participar 1, 2, 3 veces en campeonatos.
Pero cuando yo quise hacer de eso mi profesión, qué poco sabemos cuando somos changos, ¿no? Quiero ser bicicletero. No sé. ¿Se imaginan al molinero bicicletero hoy en día, no es cierto? Quiero ser músico. Ese es mi sueño. Papá, quiero ser músico. Mis teclas así volaron, ¿verdad? De un revés. Pero yo quiero actuar, quiero ser en el show de Broadway. Así como, Dios mío, doy gracias a Dios por la bondad y la severidad de mis padres. Porque en el momento de la verdad, ellos me dijeron, muchachito, usted no me va a participar de bicicross. ¿Pero por qué? Si soy bueno, me están invitando al nacional. Porque se cruza con el horario de la iglesia. Ese momento yo no lo entendía. Así como muchos tampoco lo van a entender. Los he desafiado esta mañana, por cierto, para que todo esto quede registrado y público. He desafiado esta mañana. Quiero ver el día de la final del mundial. ¿Cuántos van a estar aquí? Porque la final se juega a las 11 de la mañana. Miki, vamos a poner ese aparato, ¿no es cierto? Que corta todo tipo de señal de transmisión, todo. Sus celulares van a colapsar, hermanos, ¿sí? Porque algunos van a estar ahí. Amén, aleluya, ¿verdad? Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el altar que estás dejando como legado a tu familia? ¿El altar del fútbol? ¿El altar del mundial? ¿El altar de Messi? ¿De Ronaldo? No, esos no van a llegar. ¿De Neymar? ¿Del Marulo Neuer? ¿Cuál es el altar que vas a dejar como legado? Si ustedes estuvieran en mi casa, mis hijos, mi esposa saben que yo amo el fútbol. Y mi esposa, no son ni 3 días, mi esposa ya está traumada con el mundial. Y digo, mi amor, faltan todavía 27 días. Dios te salve. Por eso también está ayunando, dice. Que el Señor le devuelva los 27 días que va a faltar. No, okay. No, pero ¿cuál es el altar que vas a dejar a tu familia? ¿Va a ser más importante eso que traer a tus hijos y enseñarles que hay que adorar al Rey de Reyes, al único que es digno de toda la gloria? Me pregunto. ¿Cuántos vamos a dejar de que, no, es que es lo que nuestra patria es, así siempre han hecho, hay que dejarlos en paz, hay que dejarlos en paz, o tienes que enseñar a tus hijos la antítesis y mostrarles realmente qué es un verdadero altar? Yo agradezco a Dios que aún en la ignorancia o en el conocimiento que hubieran tenido mis padres, en su momento ellos escogieron ser severos, tajantes y no dar medias tintas. Pero es que en el colegio quieren que baile caporal, que haga su entrada. ¿En serio? ¿En serio? Ahora, yo no te voy a decir que yo he tenido oportunidades de bailar el caporal, ¿sí? Porque hubiera sido un espectáculo. Como dice mi esposa, tal vez de oso hubiera bailado. Creo que eso me hubiera salido bien, ¿sí? Pero después lo demás, ni por si acaso. Pero tengo la certeza que si se trataba del altar que merece Dios, en contra de levantar un altar pagano, jamás hubiera fluido en mi casa. Jamás de los jamases.
Y yo me quedaba impactado, porque mis hijos nunca en su vida han visto una chaya. Mis hijos no saben ni siquiera lo que es eso. Jamás nos han visto a nosotros chayar. No han visto ni a mis padres ni a los padres de mi esposa chayar. Pero el concepto ya lo tienen aquí. Porque ya está sembrado como una doctrina pagana. Me pregunto qué pasará con los niños que sí han visto a sus padres chayar. Aquellos padres que tienen como si fuera la gran cosa su foto, ¿no es cierto?, de caporal. Y como si fuera, pero yo he sido caporal en la entrada universitaria. Deberías arrepentirte y quemar esa foto. Y sepultar todas las memorias. Porque si no lo sabes, estabas adorando al tío. Estabas adorando a otro Dios, al niñito Jesús del gran poder. No, pero lo tenemos enmarcado, lo tenemos ahí como si fuera el más grande logro. Y es así como, ¿cuál es tu logro? ¿Que te hayan visto las nalgas? ¿Eso es lo que estás enseñando a tus hijos? Perdóname que sea tan claro. Y perdón, niños, pero eso es lo que pasa en esos lugares. Para eso bailan las chicas, para que les vean el poto. Así es. Ese es el problema, ¿viste? Yo no tengo pelos en la lengua. Y porque no tengo pelos en la lengua me meto en problemas. Pero sabes, prefiero meterme en problemas y decir la verdad a dejar de que nuestros hijos piensen de que eso está bien. Prefiero ser claro y decirles, sabes, cuando se ponen esas máscaras para el carnaval, son máscaras del diablo. Por eso se llama diablada. Y sabes a quién van a adorar, se meten al socavón a adorar al diablo mismo. Y eso me hace decir que es folclore, eso me hace decir que es tradición, eso es pagano. Y yo no voy a permitir que en mi casa, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. No voy a permitir que en mi casa quede la duda, quede simplemente el cuestionamiento. Y no solo en mi casa, en la casa con mi esposa y con mis hijos, sino en esta casa sobre la cual el Señor nos ha puesto. Yo agradezco a Dios que mi padre tenía la edad de mi hija. Cuando mi padre me llevaba y él se encargaba de imprimir unas esquelas de invitación para todos los hombres. Y él iba casa por casa. ¿Y sabes a quién llevaba? A mí. ¿Sabes quién doblaba las esquelas? Esos trípticos para hacer. ¿Sabes quién doblaba? Yo. Lo detestaba con todo mi corazón. No solamente las esquelas, incluso a mi padre. Pero sabes, Él me llevó a mí, así como Abraham llevó a Isaac, para mostrar lo que se hace en un verdadero altar familiar. Mi madre sí tenía que echarme agua para llevarme a la iglesia. Bendito Dios, no interesaba si yo llegaba de la oreja a la iglesia, pero llegaba. No había el cuento de tu tía, ya, vienes cuando puedas, vienes cuando puedas. Si dependía de mí, no podía pues todo el día. ¿Aló? Bendigo a mi madre, bendigo a mi padre, que me han enseñado, no importa con sangre, pero ¿sabes algo? Hoy yo puedo ser un mejor padre para mis hijos. Hoy yo puedo ponerme en ese lugar y decir, mis hijos no tienen por qué hacer ninguna de esas cosas, porque ahora yo sé mejor. En ese entonces parecía todo prohibición. Oh, Dios mío, ni He-Man podía ver. Pero es interesante, ¿no es cierto? Como, pero He-Man, ¿qué tiene de malo He-Man? Me decían algunas personas recientemente. Y así como que, ¿en serio? ¿Has visto He-Man? O sea, Orco es un demonio.
Solamente tiene una capa y unos ojos. Y Skeleton, Dios mío, o sea, estás hablando del Dios, los Thundercats. ¿No es cierto? Pero alguna vez, ahora de mayor, yo me pongo a escuchar los conjuros que hacía Munra. Oye, eran diabólicos, pero diabólicos totales. Claro, en ese momento, como niño, uno piensa como niño. Uno actúa como niño, uno responde como niño. Igual he visto de ocultas. Pero lo que no sabes es de que se van abriendo puertas espirituales porque estás haciendo los conjuros, las maldiciones sobre tu casa. Pero lo dejamos pasar como si fuera, pero está bien, ¿qué importa, Pablo? Tienen que saber tus hijos acerca de la tradición, tienen que saber de la cultura boliviana, así nomás somos todos. Entonces la alarma es para mí como padre, para mi esposa como madre. Porque si eso es lo que va a ser normal, natural, pero claro, cuando les empiece a hablar acerca de los altares bíblicos, de pronto yo, ¿en serio el sol se paró? No creo. Te puedo demostrar científicamente que falta un día al reloj perfecto de la creación. Pero ¿qué cree? Porque tiras un poco de cerveza en la tierra, ¿eso te va a bendecir? La tierra te bendice porque Dios ha dicho que la tierra produzca. La tierra no te bendice porque tú has hecho un sacrificio, sino que Dios dijo cuando creó la tierra, dijo Dios, produzca la tierra todo tipo de árbol, con todo tipo de semillas. Por eso es bendita la tierra, porque Dios dijo. Qué tontería es eso de la Pachamama. Qué tontería eso es del sol. ¿Quién puso? Le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía las bases de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo estaba poniendo las lumbreras de la mañana y de la noche? No puede ser Dios si es que alguien lo ha puesto ahí. Entonces el regresar a los altares es tan importante. Es tan crucial en esta hora en la que estamos viviendo. Todo altar requiere un sacrificio. No es altar si no hay sacrificio. Y por eso es de que aunque les cueste a tus hijos, aunque les cueste a mis hijos, muchachos, muchachas, aunque les cueste, eso es el sacrificio que Dios está esperando. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él dice, yo no voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me cueste nada. Y padres, sé que también es un sacrificio para nosotros. Porque es como que, o sea, ahora que tengo que tener mi mini culto ahora en la casa, después de todo lo que nos sermonea el pastor. ¿Qué necedad más grande es esa? ¿Quién te ha dicho culto? Te estoy diciendo altar. El problema es que como no conocemos de los altares, hablamos tonterías. Déjame decirte algunos pasajes para que tú simplemente tomes nota. Pero en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 31, dice, respondiendo Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Todo altar tenía sacrificios y alabanzas. Entonces sí, sacrificio por una parte es el tiempo, es la dedicación. Pero sabes, te voy a contar algo. No existe altar familiar, altar para Dios, si no hay alabanza. Ahora, el problema es de que nosotros religiosamente pensamos de que alabanza es solamente música. No, la alabanza y la adoración es un estilo de vida. Y para eso vale la pena que asistas a ese seminario tan intensivo que vamos a dar la próxima semana. Pero se trata de un estilo de vida.
¿Tú sabes de que estás adorando a Dios en este mismo momento cuando estás prestando atención? Por eso de que aquellos que están, ¿no es cierto? Hasta ahí llegó tu adoración. Perdóname, pero así de claro es. Porque cuando estás ahí, ¿en qué estás pensando? No estás ni pensando, ¿no? Si estarías pensando por lo menos. No, pero, ¿verdad? ¿Verdad? Obvio que no estabas pensando, te aseguro. Mira en Salmo 107, versículo 22. Salmo 107, 22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza. La alabanza muchas veces es un sacrificio porque, ¿sabes? Cuesta alabar. Cuesta, o no sé, si de pronto todos ustedes tienen sus hijos, ¿no es cierto?, súper espirituales y gloria a Dios por eso. Pero mayormente va a costar a tus hijos alabar de verdad, adorar con todo su corazón. Ahora yo les decía a mis queridos hermanos y consiervos, esta mañana les decía, yo doy gracias a Dios por mi hijo Daniel, porque en Daniel voy a hacer todo lo que no he podido hacer con mi hija Valeria y con mi hijo Pablo. Pero él se va a beneficiar de lo que voy a hacer con Pablo y con Valeria. Es más, él va a entrar a mi habitación y va a estar orando conmigo. Y si llora, si berrinche, lo que sea, no me importa. Y yo te aseguro, yo voy a hablar con mi esposa, es más, yo estoy hablando ahora indirectamente con ella. Pero el momento en que Daniel entre conmigo a mi habitación a orar, si llora, si hace berrinche, si se tira al piso, mi instrucción como papá de ese bebé es de que mi esposa no puede entrar para interrumpir porque estamos orando. Ustedes no me están escuchando. Porque si tú lees la historia que vamos a ver en un minuto más, o unos 10 minutos o 15, no sé, pero en Génesis 22, Dios le habló a Moisés. Aconteció después de todo esto, dice el versículo 1, que Jehová probó a Abraham, a Moisés. No sé por qué lo he metido a Moisés aquí, ¿no? Pero Abraham, aleluya. Jehová también probó a Moisés, pero eso es otro cuento. ¿Sí? Pero probó a Abraham. Y le dijo, quiero que me des a tu hijo. Emi, ¿te imaginas? Quiero preguntarle a Emico, ¿sí? Oh, Dios santo, aleluya. El Seol se puede abrir en este momento, ¿sí? Pero Emi, ¿qué harías tú si de pronto Pedro dice, el Señor me ha dicho, lo voy a llevar a Benji y lo tengo que sacrificar en el altar? Pedro, no juegues a eso. Antes de que diga tengo que sacrificar, él ya fue sacrificado, aleluya. Carneado y todo, no está ya listo, encendido el fuego. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Quién de ustedes, cualquiera de ustedes, Dani, qué harías? Ahora no sé, algunos de nosotros, ¿te puedes llevar a este? No, no. De ninguna manera, ¿verdad? No. Pero ¿quién de ustedes estaría dispuesto a dejar o dispuesta a dejar que su esposo se lleve a cualquiera de sus hijos y los sacrifique a Jehová? Dirían, se ha vuelto loco. Oye, o sea, ¿vos a qué Dios estás sirviendo? A Moloc. ¿Viste? Moloc pedía sacrificio de los hijos. Se sacrificaban a los hijos a Moloc. Pero es que ahí tienes que entender que había una enseñanza primero a la esposa. Para que la esposa sepa que nuestros hijos no nos pertenecen. Le pertenecen a Él. Y si a Él le da la gana, ¿me están escuchando lo que les estoy diciendo? Si a Él le da la gana pedirte tu hijo o pedirte el gusto de tu hijo, su afición, su adicción, lo que le llena como sacrificio a Él, te aseguro una cosa, tu hijo no va a aceptar el sacrificio. No lo ves a Abraham decirle,
Ven, Isaac, ven, tú vas a ser mi Isaac, ven aquí. Te voy a poner en el altar y te voy a sacrificar. Miren la cara. Sí, ¿a quién corre? A mamá. Porque si tú le dices a tu hijo, es que el Señor lo ha requerido, ¿crees que va a tener la madurez? Amén, papá, amén, sí, gloria a Dios. Tu bicicross no vas a ir porque vamos a ir a la iglesia. Amén, sí, gloria a Dios. Gracias, Padre, tienes toda la razón. Quisiera decirte que esa fue mi respuesta. Ja. Fue hace unos años recién cuando entendí, tenían razón. Pero durante años estuve enojado, estuve lastimado, herido con lo que papá hizo. Les hablo a todos los hijos con autoridad. Quizás tú ahora puedes ver como que te están hiriendo, como que te están lastimando, como que no les interesas, pero porque les interesas están haciendo eso tus padres por ti. ¿Que no han escuchado la prédica del anterior domingo de ser destetados? ¿Se imaginan el bebé? ¡Y mi madre, qué desgraciada! Es mi teta. No. Es del papá, aleluya. Padre. No me creen, pero la palabra de Dios lo dice. Recréate en los pechos de la mujer de tu juventud. Lo dice la palabra de Dios, pero bueno, ok, vamos a dejar de lado. Ahora los papás van a tener que hablar con sus hijos. El pastor no sabe lo que está hablando, ¿no? Ok, pero viste, uno nunca sabe lo que los papás saben. Y en esta historia, en Génesis 22, Dios había requerido un sacrificio. Y le dice, dame al hijo que te hace reír. O sea, no era así como el hijo, te lo entrego ahorita, Señor, ¿dónde lo matamos? ¿Me entiendes? Algunos hermanos están así, a vos te mata a tiro, ¿no? ¿Verdad? No, sino al hijo que te provoca risa, al hijo que te trae alegría, el hijo que tanto has esperado. Pero sabes, es interesante que mientras esto está pasando, ven conmigo ahí a Génesis 22, dice la palabra que le dice el Señor, dijo Jehová, toma ahora tu hijo, versículo 2, Génesis 22, 2, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, o sea, además era el único, era así como que, ¿a cuál hijo, verdad? Ismael, ven, a vos te está llamando, hijo, ¿verdad? No, tu único, a Isaac, el que te hace reír, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana. O sea, no lo ves a Abraham así. ¿De dónde sabía esto Abraham? Porque viste lo que estoy haciendo ahora. Estoy tomando toda aquella cultura pagana para que nuestros hijos entiendan. El principio es correcto, pero no la forma como lo hace la tradición pagana. El principio de sacrificio es correcto. ¿Tú sabes de que hay un sacrificio de libación en la palabra de Dios? ¿Viste? Esto es lo que hacen cuando están chayando. Agarran la cerveza y echan
listo eso. Y cuetillos para que la tierra se entere y escuche que está tirando esto. Pero ¿sabes qué hizo David? Él dijo, esta tierra va a recibir las aguas que con el peligro de sus vidas trajeron, y derramó las aguas. Hablando de no ensuciar, ¿no? Dios mío, Padre, perdóname, Señor. Ahora vamos a limpiar. Yo voy a limpiar. Si me pueden pasar, por favor, 2 pañuelos, dos de esos, yo voy a limpiar, ¿sí? Pero no pañuelos, trapos o lo que sea, ¿sí? Pero viste, el pagano quiere siempre hacer la imitación de lo correcto. Quiere hacer creer que eso está bien, cuando en realidad hay una respuesta bíblica para lo que está bien. Y cuando tú y yo entendemos completamente el principio de los altares, todo altar al final del día, ¿sabes qué termina haciendo? Termina llevándonos, guiándonos, gracias, hacia el máximo y supremo altar. ¿Sabes cuál es el máximo y supremo altar? El de Jesús en la cruz. Porque cuando Jesús, Él se sacrificó, ¿sabes por qué lo hizo? Por obediencia al Padre. Entonces se levantó muy de mañana, dice la palabra. Déjemelo aquí, por favor, si yo voy a terminar de limpiar. Pero se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, imagínate esto, 3 días le tomó. ¿Te imaginas, ven Pablito, caminando con tu hijo durante 3 días y en tu corazón tú sabes que Dios te ha pedido que lo sacrifiques? ¿Cómo le dices esto a él? ¿Cómo le explicas? ¿Cómo le dices, hijo, tú vas a tener el privilegio? Nunca lo va a ver como privilegio. Pero escúchame, hijo, tú vas a tener el privilegio de ser tipo y sombra del Mesías. Porque si yo no obedezco, no va a haber el cumplimiento de Jesús en la cruz. Porque el Padre de tal manera amó al mundo que dio a su único hijo. Pero nunca hubiera entendido, ni siquiera Jesús. Siéntate, por favor. Si no tenía un punto de referencia en la Biblia, al cual en sus primeros 13 años de vida de Jesús poder leer. Porque cuando en Hebreos dice, en el rollo del libro estaba escrito acerca de mí. Él no sabía que tan grande decisión de todo el mundo estaba en lo que este hombre iba a decidir. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahora mira esto. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Esta es una imagen preciosa, gloriosa de lo que es un verdadero altar. Porque sabes, el altar no se trata de que el papá haga todo o la mamá, que es la más espiritual, haga todo. ¿Alguien me está escuchando? No se distraigan, yo estoy limpiando, pero les estoy predicando, amén. Pero no se trata de ninguna de esas cosas. ¿Sabes de qué se trata? De poder entrenar a tus hijos. Porque sabes, un día, si el Señor tardase en venir, ellos van a crecer y van a recordar esos días. Y quizás ya con un poco más de madurez van a decir,
Wow, qué glorioso fue ese tiempo. Cuando Dios abrió una ventana de oportunidad para toda la iglesia. Y mi papá y mi mamá nos reunían y hacíamos un altar a Dios. ¿Y sabes qué van a hacer cuando ellos tengan a sus hijos? Van a decir, vengan, déjenme contarles lo que el abuelo y la abuela hacían. Déjenme perpetuar esto a mis generaciones. Pero no puede haber nada si tú no entrenas a tus hijos. No puede haber nada si tú se los alzas la leña. ¿Se imaginan qué hubiera hecho Sara si se enteraba que Isaac, su hijito, estaba alzando leña? Estoy hablando a varias mamás hoy. No se puede acercar. ¿Cómo? Se va a quemar, se va a astillar. ¿No ve? Se le va a entrar una astilla y le va a dar gangrena. Listo, ya les he hecho dar gangrena, le han cortado la mano y todo, ¿no? Tienen que aprender. Tienen que ensuciarse. Y sabes, si se le entra una astilla, ¿te imaginas tú qué hubiera pasado con Jesús si él no tenía un padre carpintero? ¿Sabes qué hacía Jesús? Trabajaba con su padre. Pero si es del carpintero, hijo del carpintero. Me pregunto cuántas madres dejarán que sus hijos trabajen con su padre, especialmente en las cosas del reino. ¿Cómo? Pues lo vas a llevar 6:30. Está loco ese pastor. Anda vos nomás. Así. Guagüita, es domingo, tiene que descansar. Claro, la noche anterior he estado jugando hasta las 3 de la mañana. Claro que tiene que descansar, porque si no se va a sentar aquí, se va a dormir con su papá a su lado. Puso sobre Isaac la leña. Ya terminamos. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Parece tan ceremonial, ¿no? Yo nunca haría eso. ¿Te imaginas, Pablito, tú? Padre mío, heme aquí, hijo. ¿Verdad? Si no, ¿dónde vas a estar? Si no estás, heme aquí, ¿dónde estás? ¿No? Heme allá, hijo, ¿no? ¿Te imaginas, verdad? Pero te habla acerca del respeto que, escúchame bien, había aprendido Isaac a lo largo de los años. Oh, por favor, marca bien mis palabras. Te aseguro que esta no fue la primera vez que Isaac subía a un altar con Abraham. Y ese es el problema. Nosotros queremos hacer que nuestros hijos sean los super espirituales, el futuro Marcos Buito, la siguiente Cristín Di Clario, y nunca los hemos llevado guiándolos al altar. Nunca los hemos introducido en los misterios del reino de Dios. Queremos que lo hagan por obligación. Queremos que lo hagan porque es que si no van a decir que yo no soy espiritual. Isaac ya había subido, te aseguro, varias veces al altar de Jehová con su padre. Porque si es la primera vez, mi hijo, si nunca ha cargado leña, y agarro y le digo, toma, carga esto. ¡Ay, me ha entrado una astilla! ¿Verdad?
Pero cuando ya esté entrenado, es así como que vas a ver incluso cómo agarrar. ¿Sabes tú que hay formas para agarrar la leña? La leña no la agarras, la recoges así. Hay formas para poder agarrar para que no se te entre en la astilla. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros inculcamos esto a nuestros hijos? Y ojo que mientras él llevaba la leña, su padre llevaba el cuchillo y el fuego. Porque, ¿sabes? Todo altar requiere de un sacrificio. Y sea que le guste o no le guste, vamos a sacrificar a Jehová lo que él pide. Pero tanto rato, papá. Te estoy preparando para la eternidad. Ahora ya estoy bien cerca, yo no de prepararte para la eternidad, ¿no es cierto? Para algunos es eterno el mensaje, ¿no? Bueno, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Viste, le está respondiendo con aquel respeto. Porque él sabía de que este no era momento para jugar. Este no era momento para decir, oye viejito, ¿qué hacemos ahora? ¿Una parruca? ¿Se imaginan a Isaac hablando así con esos términos? ¿No ve? Y te imaginas, sí, voy a comer tu lomo. ¿Qué hace, no es cierto? Y Isaac, ¡ah! ¿Verdad? No, porque Abraham se había asegurado de enseñarle. ¿Se acuerdan el primer altar que hemos visto en la palabra de Caín y Abel? ¿De dónde aprendieron? Ah, y cuando llegó el tiempo, habiendo pasado el tiempo, ellos subieron a ofrecer. Porque tú enseñas a tus hijos hasta que después ellos suban por su propia cuenta. Es la única manera que el Dios de Abraham sea el Dios de Isaac, para que después el Dios de Abraham y de Isaac sea el Dios de Jacob. No basta con traerlos a la iglesia. No basta con que mientras tú estás aquí sentado, cómodo, bien acurrucado, tus hijos estén aprendiendo allá atrás. Pero en casa no saben nada más, porque tus hijos saben más que tú de la palabra. Padre mío, heme aquí, le respondió. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esto delata a Isaac, que sabía lo que estaban haciendo. Porque sabía que tenían que tener un cordero para el holocausto. Ahora algunos van a decir, pero eso es obvio. ¿Saben tus hijos lo que es pagar el precio? ¿Les has enseñado siquiera quién es ese cordero inmolado? Hermanos preciosos, vivimos en el tiempo que Jesús dijo en Mateo 24. Ay, ay, ay. Y sin H, por cierto. Ay de aquellos en esos días. Ay de aquel que esté, ay de aquel que esté allá, ay de... Y dice, ay de las que estén en cinta o las que estén dando de lactar. Porque va a ser terrible para los hijos. Pero ¿les has hablado a tus hijos de la esperanza? ¿Les has hablado de que el final de la historia Jesús gana? ¿Saben tus hijos que si confían en Él los va a guardar y los va a proteger? Hermanos, hoy en día hay demasiados altares que están siendo levantados en los colegios de nuestros hijos. Hay muchos altares que están siendo levantados, en los escritorios de tarea de nuestros hijos. Hay muchísimos altares. Hagamos algo por nuestras generaciones. No
tomes por favor a la ligera este tema de los altares familiares. No es un chiste. No es algo, hey, deja que si tus hijos se quieren enojar conmigo, que se enojen conmigo, yo no tengo problema. Total, diles vamos a hacer porque el pastor ha dicho que se va a hacer. Odio ese pastor, no quiere ir más a esa iglesia. Aleluya. Prefiero ser odiado. Prefiero que me tengan en poco a dejar que una generación se pierda. Porque saben, esta generación de nuestros hijos es la que va a conquistar esta tierra para Cristo. Ellos son los que van a ver la gloria venidera. Y quizás nosotros podamos impulsarlos a entrar en esa gloria en esta tierra. Por favor, no tomes en poco tu altar. Ve a ver rápido el partido de Brasil ahora. Pero después muéstrales que tienes más interés en el altar. En el partido ni ves el celular ni nada, pero cuando es altar, ay, tengo que responder, es del trabajo. Cambia las cosas y deja que tus hijos puedan tener un legado eterno. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, te damos por la obra que tú estás haciendo en medio nuestro. Por todo, Señor Jesús, lo que tú has hablado que va a suceder en esta casa y a través de esta casa, Señor. Te doy gracias por cada familia aquí representada y bendigo cada una de esas familias, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendigo cada familia aquí establecida, Señor Jesús. Tanto solitarios como aquellos acompañados, aquellos que están casados como los que están solteros, aquellos que tienen hijos como aquellos que están esperando tener hijos. Señor Jesús, que podamos ser una generación que cambie a nuestra sociedad, te lo pedimos, y que podamos levantar nuevamente los altares de Jehová, derribando los altares a Baal. En el nombre de Jesús oramos. Amén.